¿Qué noticias hemos tenido en el último periodo de nuestras vidas? Creo que todo ha sido relacionado con la COVID y con todos los sucesos que han pasado a raíz del primer caso, no solamente acá en Latinoamérica, sino en el mundo, a propósito de tantas noticias relevantes, tanto, digamos, presencia de hospitalizados, fallecidos, en fin, y la comunidad. Esta es la noticia que encontré a propósito del primer caso en Colombia y que me imagino desató algunos síntomas, alguna presencia, algunas emociones que son realmente proporcionales y hasta decir normales cuando se presentó este acontecimiento. Les comento que en Perú la cosa ha sido relativamente difícil. No sé cómo está estructurado el gobierno en Colombia y cómo son las políticas con respecto al aislamiento social y al cuidado que se tiene que tener con respecto a, digamos, a la persona. Sin embargo, a pesar del caso 1 que nosotros tuvimos en el Perú en marzo de este año, la comunidad, o sea, generalmente de los estratos socioeconómicos más bajos, continuó su vida normal, como si no pasara nada, excepto el uso de algunos de la mascarilla que ustedes ven ahí. Pero si ustedes notan en esta imagen, la gran población que se encuentra en este lugar es infinito. O sea, no solamente COVID puede contagiarse la persona en ese lugar, sino de otro tipo de enfermedades infecciosas prevalentes acá. Y esto, pues, creo que se ha visto también en muchos países. La sensación de frustración, tristeza, consternación, todo lo que pueda relacionarse con esta imagen por parte del personal de salud que poco a poco ha ido dando lo mejor de sí, ya que está en la primera línea de acción en comparación con la comunidad. Nuevamente les comento que esto tiene que ver con la capacidad del sistema de salud para poder afrontar dicha condición, que es justamente la pandemia que estamos cursando todo el mundo, pero también la forma en que la persona y la sociedad lo está llevando a cabo. En el Perú, lamentablemente, hay regiones en las que vemos que solo existen hospitales en donde más o menos solo 6 médicos se han quedado a cargo de todo ese hospital. Imagínense, porque o simplemente enfermaron o simplemente renunciaron al trabajo por el miedo que suscitó a propósito del desborde que se está viendo en algunas localidades acá peruanas. En Colombia me imagino que la cosa puede ser similar en algunos lugares. Y estas emociones definitivamente lógicas para el contexto dependen a veces dependen también de la aceptación de que no podemos hacer todo. Ya me presentaron, yo soy María Teresa Rivera Encina, yo soy psiquiatra y hoy día vamos a hablar sobre todo esto que está aconteciendo
en el mundo y en nuestro, digamos, en nuestro cotidiano a propósito de los trastornos adaptativos que están sucediendo constantemente en nosotros. Se define a los trastornos adaptativos como reacciones desadaptativas ante estresantes psicosociales identificables que ocurren en un corto espacio de tiempo desde el inicio del factor de estrés. Se dice que estos trastornos desadaptativos traen consigo a un deterioro del funcionamiento, ya sea social u ocupacional o cualquier esfera del área del funcionamiento, ya sea familiar o también académica. Y esta sintomatología es de gran, digamos, impacto que cambia el comportamiento usual de la persona de un momento a otro debido a este estresor que aparece. Desde la aparición del DSM-1, se hablaba más o menos de los trastornos adaptativos o de adaptación como trastornos de personalidad situacionales transitorios, esto en 1952. El DSM es la guía de criterios diagnósticos que nosotros en psiquiatría podemos utilizar para identificar o categorizar o clasificar muchas veces algún trastorno mental. Tiene una especie de correlación o se asemeja al CIE-10, CIE-9, en fin, que todos hemos conocido a lo largo de nuestra carrera. Y les presento al primero, en donde ya nos hablaban de los trastornos de adaptación, pero con este nombre. Sin embargo, a lo largo de la historia, en el DSM-3, en el 80, se toma o se presenta en sí los trastornos adaptativos y se definen de acuerdo a los criterios que más adelante vamos a comprender. En el DSM-5, que por cierto es el último de toda esta gama de presentaciones de guías, se encuentran ubicados dentro de los trastornos relacionados con el trauma y el estrés. En este largo periodo de la historia, al ver los trastornos adaptativos, vimos también que las definiciones que no son excluyentes, más bien son complementarias y definen mejor al trastorno adaptativo, que por cierto es un diagnóstico muy difícil de definir. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Porque en realidad el diagnóstico y los criterios pueden ser muy vagos, hasta confusos. Incluso en alguna oportunidad mencionaban en alguna presentación los maestros que yo he tenido que el trastorno de adaptación tiene que entrar cuando tú termines de evaluar si es que existe otro diagnóstico presente en principio. Entonces, de todas maneras, este tipo de diagnóstico difícil, ambiguo, vago, vale reconocer que trae bastante disconfort, ya que la funcionalidad de la persona se encuentra en detrimento. Como les había mencionado,
Para hacer un diagnóstico de trastorno adaptativo se requiere una reacción clínicamente significativa y excesiva frente al estresante en cuestión, y no solo el resultado de un problema psicosocial que requiere atención médica. ¿Esto qué quiere decir? Que la aparición o la manifestación de una persona frente a un evento estresor debe ser de tal magnitud que le causa bastante disfuncionalidad. Es decir, no puede funcionar bien en el ambiente cotidiano donde estaba, y a su vez le causa malestar, emociones que generalmente no estaban contempladas en este contexto y que para esta persona en particular le causa mucho malestar. Entonces, primero, reconocer que los trastornos de adaptación son un diagnóstico de exclusión. Quiere decir que entra dentro de los diagnósticos diferenciales de varios trastornos mentales. Pero algo que se define y que tiene que estar presente es que tenemos que encontrar a un estresor o un evento estresante y un curso longitudinal en donde, en teoría, como lo vamos a ver, los síntomas van desapareciendo mientras el estresor también lo hace. Entonces, dentro de la etiología, en sí no hay una especie de causa-efecto. Hay un montón de hipótesis. Incluso mencionan que estudios que hablan que el eje hipotálamo-hipoficiario puede haberse desregulado y puede haber mayor, digamos, carga, mayor, digamos, presentación, mayor alteración a nivel de la amígdala cerebral, y la activación constante de la amígdala cerebral podría estar relacionado a estos trastornos de adaptación. Por otro lado, hablan que también el estrés relacionado a los sistemas vegetativos podrían estar relacionados también a los trastornos adaptativos. Algo que sí se han relacionado en varios estudios antiguos es que nos hablan de un factor de todas maneras desadaptativo, que puede ser predisponente dada la biología del sujeto y los factores ambientales como mecanismos de afrontamiento durante el crecimiento. Entonces, en sí, si una persona es expuesto a un contexto el cual, por ejemplo, implica adaptarnos al hecho de estar encerrados a propósito del COVID, para mí puede ser, bueno, pues fastidioso, de repente molestoso, y ahí queda, pero continúo. Pero para otras personas, este contexto nuevo, por sus predisponentes y por sus mecanismos de adaptación, pueden ser deleterios e incluso pueden causarle tanta disfuncionalidad que pueden llegar a tener síntomas que se parecen a otros trastornos mentales, llámense depresión, ansiedad, en fin, y les puede causar bastante impacto negativo. Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. Eso creo que está claro, ¿no?
Dentro de la epidemiología de los trastornos de adaptación, mencionarles que en general, en la población en general, hay pocos estudios que evalúen trastorno de adaptación en sí. Sin embargo, algunos, como en el 2012, en Alemania, se encontró una prevalencia en la población general que se encuentra entre el 0,9 y el 1,4% según los criterios diagnósticos de aquella época. Se encuentran también relacionadas las tasas en torno al 1% en un estudio multicéntrico en Europa. Pero lo más importante a reconocer es que los trastornos adaptativos, y por eso les pongo mucho ojo, que son más comunes o más prevalentes cuando aparecen enfermedades médicas concomitantes. Incluso en algunos estudios comentan que la prevalencia puede dispararse hasta el 20% dentro de la población. Acá les presento dos estudios. El primero es una revisión sistemática en torno a la prevalencia de los trastornos mentales en enfermedades médicas y encontraron que los trastornos de adaptación llegan hasta un 15,4%, mucho por encima de pacientes con trastornos depresivos. En otro estudio en Cataluña, en Barcelona, mencionan la prevalencia de trastornos adaptativos en un 2,94%. Reconocer la diferencia de las poblaciones, reconocer también en las investigaciones, la homogeneidad de los estudios a reconocer, entonces vemos que la prevalencia está acorde a la prevalencia que nos han mostrado en estudios anteriores. Pero si bien es cierto, cuando está concomitante a enfermedades médicas, esta prevalencia de trastornos adaptativos se dispara. Hay tipos o subtipos, de trastornos adaptativos. En realidad son 6. Y el subtipo ansioso es el que más prevalencia tiene en comparación del resto. Incluso mencionan que en algunos estudios en España el subtipo ansioso fue el más común en comparación al resto, en aproximadamente 1,34% más. Y en una población de ancianos con enfermedades médicas, se vio que este subtipo también fue mayor en comparación del resto. Encontramos que los trastornos adaptativos se encuentran frecuentemente con otros trastornos psiquiátricos y que es frecuente también la asociación de trastornos adaptativos y morbimortalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque en general, y para un poquito retomar algunos conceptos que mencioné en un inicio, mencionaba que existen mecanismos de afrontamiento y predisposición o vulnerabilidad biológica. Esto está dentro de la teoría biosocial de la personalidad. Y justamente hablando de la personalidad, hay algunos trastornos de personalidad que pueden asociarse más frecuentemente a trastornos adaptativos. En general, alguno más que otro de todos los trastornos de personalidad, pero tener algún trastorno de personalidad de por sí eleva la frecuencia de la presencia de trastornos adaptativos en sí.
También es frecuente la comorbilidad de trastornos adaptativos con otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, en trastornos orgánicos cerebrales o en trastorno por abuso de sustancias psicoactivas. De hecho, que los trastornos adaptativos son menos frecuentes en pacientes con esquizofrenia o trastornos psicóticos que implican una alteración del pensamiento o una desconexión con la realidad. Sin embargo, es bastante preocupante los trastornos adaptativos porque elevan la mortalidad, ya que muchas veces las personas que sufren de ello durante este periodo presentan ideas suicidas incluso sin plan. Hay un estudio, que ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero manifiesta que pacientes que han tenido trastornos adaptativos y que han estado bajo influencia del alcohol tienen mucho más probabilidad de intento suicida en comparación de personas que sufren trastornos depresivos mayores. Entonces, la presencia de este tipo de trastorno no es nada más algo simple de identificar, no es nada simple de manejar incluso, y no es nada simple no solo en atención primaria, sino también en la especialidad. Hay algunos factores que incluso pueden empeorar o tener mejor pronóstico si es que se encuentran. Por ejemplo, el hecho de ser adultos, es decir, arriba de los 18, 20 años, en fin, dicen que es un factor pronóstico favorable en el curso de un trastorno adaptativo en comparación de adolescentes, ya que en general adolescentes o incluso niños que presentan trastornos adaptativos, muchas veces, luego del trastorno adaptativo, es frecuentemente ver o ser diagnosticados de un trastorno psiquiátrico o un trastorno mental, el que fuese. Aparte, es necesario comentar que no ha habido diferencia significativa entre la raza y la presencia de trastornos adaptativos. Lo que sí se ha visto es que a mayor estrato socioeconómico, mayor la probabilidad de trastornos adaptativos en el curso de la vida. Las explicaciones son diferentes, desde el hecho de que los trastornos adaptativos generalmente tienen que ver, no es tan frecuente, pero en algunos estudios mencionan que los determinantes económicos, los factores ambientales relacionados a personas que son naturalmente más ricas con respecto a dinero en comparación al resto y que luego caen, sufren más que una persona que se ha mantenido constante, digamos, peleando, luchando por sobrevivir que el resto. Aún así, esto no es tan diferente en grupos etarios, y en general entre países.
les muestro algo que me encantó y que creo que es necesario mencionar. A veces los sueños son más sabios que despertar. Como reflexión para ustedes. Pues seguramente ustedes ya de por sí, en toda esta presentación, seguramente han estado ya preguntándose como buenos estudiantes de medicina, como buenas personas curiosas, en cómo caracho diagnostico un trastorno adaptativo o un trastorno de adaptación, considerando que es un diagnóstico generalmente excluyente. Pues les comento con una correcta anamnesis. No hay mayor cosa que una buena historia clínica. Acá en el Perú, ahí en Colombia, en la China, un correcto llenado de historia clínica y una correcta anamnesis es lo que implica prácticamente el 99.9% del diagnóstico en este trastorno. Y en general, en toda medicina. Es necesario reconocer que la anamnesis es necesaria no solamente para diagnosticar si Juanito Pérez tiene trastorno adaptativo, sino para poder identificar el riesgo de la conducta suicida si es que lo tiene. Desde la ideación suicida hasta el intento per se. Si es que hay también presencia de, por ejemplo, alucinaciones o delirios que implican en realidad un trastorno psicótico y manejo específico a otro tipo de diagnóstico. Entonces, la anamnesis es sumamente importante y necesaria en cualquier diagnóstico en medicina y sobre todo en salud mental. Acá les menciono sobre la exploración física en trastornos adaptativos. Y como ven, amigos, nada. En realidad, la exploración física no es contributoria para nada. Puede ser gordo, delgado, tener alguna otra. No. No hay nada en la exploración física que nos pueda hacer suponer que esta persona tiene trastorno adaptativo. Para nada. El diagnóstico basado en la clínica en realidad es el patrón de oro en toda exploración en salud mental. Entonces, el gol estándar es el que encontramos ahí. Les comento que cuando yo estuve buscando imágenes como para mostrar el gol estándar, apareció esto en un inicio. Y obviamente no crean que tiene que ver con mi exposición, nada que ver, sino que esto es lo que apareció en la primera búsqueda en sí. En general, el diagnóstico basado en la clínica es el gold standard, es decir, la anamnesis, la conversación, la percepción de nosotros como entrevistadores hacia el paciente en el lenguaje verbal, en el lenguaje no verbal, en la actitud, la posición, en el lenguaje y todos los ítems que se encuentran en el examen mental son básicos para el diagnóstico de un trastorno, ya sea adaptativo, depresivo, de ansiedad, en fin. Entonces, recordamos uno de los primeros slides que les he presentado.
Los trastornos de adaptación son diagnóstico de exclusión, en donde evidentemente te va a encontrar el estresor que depende muchas veces en el contexto de la persona para ver si las manifestaciones o síntomas que padece son proporcionales al evento. Porque, por ejemplo, si para mí tener mayor miedo a salir a la calle pensando que me puedan contagiar de COVID, existe mucha lógica y mucha, digamos, está relacionado a este contexto, lo cual hace que yo ejecute la emoción y el pensamiento que yo tenga usando mascarilla, usando alcohol gel en la calle, en fin. Pero si por el contrario, esta sensación se desborda y hace que yo me aísle, me meta a mi cuarto y no salga de ahí y tenga mucha sensación de miedo, nerviosismo en general, intranquilidad, me cause insomnio, se encuentra un cambio en el comportamiento usual que yo tenía, ¿no es cierto? Entonces, el evento estresor, que es, por ejemplo, el hecho del aislamiento per se, hace que para mí, de acuerdo a mi predisposición, desarrolle un trastorno adaptativo. ¿De qué tipo? Ya veríamos, de acuerdo a la clasificación. Pero según la CIE-10, después del evento estresor o el evento precipitante, la sintomatología puede presentarse después de un mes de este evento. O, según la DSM-5, después de 3 meses. Así de simple. En general, no hay síntomas específicos de estos trastornos. O sea, si es que yo tengo, digamos, miedo, ansiedad, no puedo decir que esto sea patognomónico de un trastorno adaptativo, porque no lo es. La ansiedad puede estar presente en varios trastornos mentales. Lo que sí mencionan es que, en teoría, la resolución del cuadro se presenta cuando el estresor desaparece, pero también puede ser cuando la persona se adapta a este evento estresante o estresor, o simplemente la persona aprende, de acuerdo a mecanismos, a eliminar o reducir el impacto de este estresor. Así pues, mencionan como que para un poquito diferenciar que cómo uno se puede salvar, diciendo más o menos que cuando se presentan los trastornos adaptativos per se, nos puede llamar más la atención que la persona que cursa con este proceso tiende a mejorar en sintomatología cuanto más distracción tenga. Es por eso que les pongo esta imagen. O sea, cuando uno se distrae un poco más, mejora el ánimo, mejora la sintomatología, en comparación, por ejemplo, de un trastorno depresivo mayor. De acuerdo a las clasificaciones, el diagnóstico tiene que incluir estos ítems. Por ejemplo, el DSM-5 especifica que se trata de síntomas emocionales o comportamentales ligados a los siguientes criterios que se encuentran en la pantalla. Por ejemplo, los síntomas surgen en respuesta a un factor o factores estresantes.
El inicio de los síntomas debe ser en los 3 meses siguientes al inicio del estresante. Los síntomas deben ser clínicamente significativos en cuanto a producir un malestar mayor al esperable como respuesta a este evento estresor, o debe haber un deterioro significativo en la actividad social o laboral. Lo que les mencionaba con respecto al deterioro en el funcionamiento global. Estos síntomas, estas conductas, en fin, no están relacionados a otro trastorno del eje 1, incluido el duelo. Recordemos que los diagnósticos se clasifican de acuerdo a ejes. Por ejemplo, en el eje 1, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia paranoide, en fin. Todos los trastornos mentales que podemos encontrar tienen que ver con trastornos del eje 1. Pero sí pueden estar relacionados a trastornos del eje 2, como los trastornos de personalidad. Y una vez que cede el estresante, los síntomas o sus consecuencias no deben persistir más de 6 meses. Es decir, que si, por ejemplo, mañana se acaba la cuarentena y se esfumó el COVID, por ejemplo, y yo tenía este trastorno adaptativo. Ok, una vez que mañana para el COVID, o digamos la cuarentena por la COVID, yo tengo que mejorar dentro de los 6 meses que acontecen a esta pérdida de la presentación. Según la CIE-10, es lo mismo, solamente que se requiere de 1 mes desde la aparición del estresor a los síntomas. Nada más. Les comentaba de los subtipos según la DSM-5 y los presento acá. Mencionan el trastorno adaptativo con los especificadores siguientes. Estado de ánimo depresivo cuando los síntomas están relacionados con síntomas que se parecen a una depresión. Los trastornos de ansiedad cuando, por ejemplo, predominan los las manifestaciones ansiogénicas, como por ejemplo, nerviosismo, insomnio, falta de concentración, en fin. Un trastorno mixto de ansiedad y ánimo deprimido, cuando existe una combinación del primero y con el segundo. Por ejemplo, la presencia de tristeza la mayor parte del tiempo, desgano, pero también puede haber sensaciones de ansiedad, pensamientos reiterativos, rumiantes, que pueden estar relacionados a este evento estresor. Ahí también comentamos sobre trastornos adaptativos con trastornos del comportamiento. Y generalmente cuando hablamos de trastornos del comportamiento, hablamos de trastornos incluso de conductas disociales, como por ejemplo violar las normas o los derechos de otros. Y pueden estar generalmente en personas que tienen trastornos adaptativos, pero que cumplen el grupo etario de la adolescencia. Más o menos, generalmente se manifiestan de esa manera. No solamente, generalmente. También con alteración mixta de las emociones y del comportamiento. Entonces, va relacionado a las sensaciones, a las manifestaciones emocionales y las conductuales. Y siempre está el no especificado cuando en realidad no se puede clasificar en los otros subtipos y lo que ocurre después de respuesta al estrés. En general, estas 6 son de alguna manera especificadores del gran
grupo de trastornos adaptativos, pero con tal de que ustedes se lleven que los trastornos adaptativos en su mayoría son del subtipo de ansiedad, creo que estamos tranquilos. Es decir, no cumplen con los criterios de trastorno de ansiedad de ningún tipo, ¿ah? Tienen algunos síntomas de ansiedad, pero cumplen con los criterios de trastorno de adaptación. Igual que con el primero. ¿Me entendieron? Estos son los más frecuentes. Algunas personas también han estudiado el diagnóstico a través de entrevistas estructuradas. Y ahí hay, por ejemplo, cuestionarios como el SCAN, el SCID y el MINI, pero en realidad toman al trastorno adaptativo como también diagnóstico de exclusión. Es decir, en estos cuestionarios generalmente ponen criterios como para trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, y trastorno adaptativo. Si no cumplen estos, ok, es trastorno adaptativo. He mencionado, y lo he puesto ahí en la pantalla, y abajo el link, que creo que no se nota bien, el cuestionario ADNM, que es un cuestionario autorreportado, un cuestionario autollenado, que lo desarrolló Ainsley en el 2010 y que trata específicamente de determinar si la persona tiene el trastorno de adaptación. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, en este tipo de, de estructuras o entrevistas estructuradas, generalmente se utilizan para investigación, porque en la práctica real, como les dije en un inicio, el gold estándar es la anamnesis, la historia clínica y el diagnóstico de acuerdo a la evaluación y al conocimiento. Con respecto al diagnóstico diferencial, comentarles que en realidad existen diferentes y comentarles que el diagnóstico diferencial tiene que ver con meterse en la cabeza que el trastorno adaptativo tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Pero más o menos podemos reconocerlo, más o menos podríamos reconocerlo cuando el evento precipitante en comparación al grupo que está dentro también del DSM-5 no es catastrófico ni inusitado. En comparación del diagnóstico o los diagnósticos diferenciales como reacción de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático, en estos dos el evento es grave, es totalmente majestuoso, por así decirlo, impactante. No es tan, digamos, cotidiano como en el trastorno adaptativo. Mencionarles que el trastorno adaptativo está incluso sujeto a cambios experienciales en nuestra vida, como por ejemplo pasar de la adolescencia a la adultez, como por ejemplo pasar de un área de trabajo a otro, el hecho de perder un trabajo, el hecho de ganar un trabajo o ascender a un puesto, depende también de los mecanismos de afrontamiento de la persona para el diagnóstico de trastornos adaptativos.
Sin embargo, en los pacientes con reacciones de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático, hablamos que el evento estresor generalmente son impactantes, como por ejemplo el hecho de un desastre natural que arrase con la vida de un montón de personas, o que me haya sucedido a mí, o el ser testigo de un evento también traumático o sistemático, nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. Además de los criterios que cumplen los trastornos de ánimo, como por ejemplo un trastorno depresivo mayor, como por ejemplo tener la tristeza mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las semanas, en fin, por lo menos 2 semanas, relacionados también a la sensación de falta de placer, anedonia, hipobulia, falta de concentración, alteraciones del sueño, en fin, o trastornos de ansiedad y sus criterios. Acá yo sé que me van a odiar, porque les traigo un cuadro enorme, pero que digamos, si empezamos a notarlo poquito a poquito, van a ver que resulta más sencillo de lo que parece. Y nos va a ayudar bastante en el diagnóstico diferencial. Si me siguen, por favor, y si se nota el puntero, espero que sí, empieza por arriba. Depende de la gravedad del factor estresante. Nos vamos para este lado. Cualquier gravedad o la gravedad extrema con posible daño a uno mismo o a otros. Y diferenciamos. Si la respuesta en este lado consiste en miedo, horror, impotencia, si es sí, continuamos. El acontecimiento se revive en imágenes, pensamientos repetitivos o intrusivos. Hay evitación de estímulos que generan recuerdos del acontecimiento. Se presentan síntomas de ansiedad notable o activación aumentada durante esos eventos que generan recuerdos del acontecimiento. La alteración causa un malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento y se diferencian más o menos en la duración de los síntomas. Más de un mes es un trastorno de estrés postraumático. Si es más de 2 días, pero menos de 4 semanas y tiene lugar en las 4 semanas siguientes al acontecimiento traumático, es trastorno o una reacción de estrés agudo. Nos subimos de nuevo y si me siguen con el puntero, vemos por el otro lado. Si la respuesta consiste en miedo, horror, impotencia, si es no, nos vamos para este lado. Pero vamos por aquí. Si es de cualquier gravedad, es decir, si la intensidad del evento estresante puede ser leve, en fin, moderado o algo así, y el factor estresante consiste en la pérdida de una persona significativa o mascota, si es sí, es un luto. O sea, estamos pasando por un duelo. Si es no, y los síntomas son compatibles con un trastorno de personalidad de larga evolución, bueno, se trata de un trastorno de personalidad. Pero si no se trata de un trastorno de personalidad, se ve la naturaleza de los síntomas. Si, por ejemplo, la reacción es desadaptativa, por ejemplo, hay un trastorno físico, como por ejemplo una fractura, en fin, o una inhibición del trabajo, pero no es clasificable en los demás subtipos de trastornos adaptativos, en general esto se va, miren la flechita, de frente al no especificado. Si dentro de la naturaleza de los síntomas la persona se encuentra la mayor parte del tiempo con un estado de ánimo deprimido, llanto, sentimientos de desesperanza, sin otros síntomas, es un trastorno de estado de ánimo deprimido. Si hay síntomas de ansiedad, es un mixto.
Si la mayoría dentro de la naturaleza de los síntomas se presenta con ansiedad, nerviosismo, inquietud, preocupación, sin otros síntomas, es un trastorno adaptativo con ansiedad. Y con síntomas de estado de ánimo deprimido es un mixto. Si la naturaleza de los síntomas tienen que ver con alteraciones de la conducta, como los ven acá, sin otros síntomas, hablamos del de acá. Y si vienen con un estado del ánimo, con alteración del estado de ánimo sin ansiedad, hablamos de una alteración mixta con emociones. Y dependiendo del tiempo, podemos clasificarlos de acuerdo a ello en agudo o crónico. Entonces, yo sé que ha sido muy largo, pero es muy necesario entender porque no es lo mismo hacer o realizar el manejo de un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, y un trastorno adaptativo. Y en el tratamiento, mencionarles que los trastornos adaptativos, por definición, son autolimitados. Es decir, de por sí, los trastornos adaptativos van a terminar en algún momento, se haga o no se haga algo. Eso es en teoría. Hablemos que dentro del tratamiento, según los estudios y las investigaciones, mayormente hablan de la psicoterapia breve en el tratamiento de trastornos adaptativos y el manejo por expertos en tratamiento farmacológico. De acuerdo a la farmacoterapia en los trastornos adaptativos, mencionarles que es más que todo a la sintomatología. Es decir, si hay problemas de sueño, problemas de mayor ansiedad, se puede utilizar benzodiazepinas por un pequeño lapso, eso recordar. O el uso también de antidepresivos, porque también ustedes recordarán que los trastornos adaptativos no necesariamente mejoran dentro de una semana, demoran a veces un poco más. Entonces, algunos expertos mencionan que los antidepresivos son de verdad bien justificados. Hay controversia en eso, pero bueno, lo que sí mencionan es que los antidepresivos con mayor poder sedativo, como la mirtazapina, es fácilmente elegido para el uso en personas que tienen antecedentes de drogodependencias, que definitivamente no podríamos utilizar benzodiazepinas. También se han hablado de otros insumos, como por ejemplo de plantas medicinales, como valeriana, como manzanilla, en fin. En general no hay estudios específicos que muestren la efectividad en trastornos adaptativos, pero en la práctica, o sea, en la práctica clínica, si valeriana nos ayuda a resolver el problema durante este episodio, que tome valeriana, no hay problema. Sin embargo, mencionan también varias investigaciones que no se puede soslayar o no se puede excluir el uso del manejo psicoterapéutico en trastornos adaptativos, porque en teoría estamos hablando que hay una reacción psicológica de un evento que en teoría no tendría que ser desadaptativo, ya que el común denominador de las personas no lo padece en el mismo contexto. Entonces, nosotros tenemos que averiguar qué cosa está pasando en la persona o qué cosas
pasadas han predispuesto a esta persona a padecer de esta patología. Por eso mencionan los objetivos dentro de la psicoterapia son, por ejemplo, analizar el estresante que está afectando al paciente para determinar si puede ser eliminado o minimizado, para poder hablar de ello y tolerarlo, adaptarse, en fin. Clarificar e interpretar el significado de este estresor para el paciente. Remarcar el significado del estresante, es decir, darle otro significado, como por ejemplo el hecho de que la pandemia para mí significa el fin del mundo porque no puedo salir a trabajar o algo de eso, significa también en psicoterapia podríamos hacerle ver a la persona que es una muy buena oportunidad de mejorar otras habilidades o mejorar las relaciones intrafamiliares y hacer esta vida mucho más tolerable en comparación de solamente pensar que es el fin del mundo. Obviamente, dentro de los objetivos de la psicoterapia, hablamos de aclarar las preocupaciones y propios conflictos, como identificar las medidas para reducir el evento estresor o mejorar o maximizar los mecanismos adaptativos y ayudar al paciente a ganar una mayor perspectiva de acuerdo al estresor, establecer relaciones, asistir a grupos de ayuda, en fin. Los trastornos de ansiedad generalmente pueden ser diagnosticados y tratados desde la atención primaria y luego la derivación en salud cuando este es persistente o si hay dudas sobre el diagnóstico. Como los estudiantes de medicina terminan siendo, al terminar la carrera, obviamente, médicos generales, son en teoría capaces de poder diagnosticar este tipo de trastornos mentales para poderles dar el manejo adecuado desde la primera instancia y no esperar a la derivación del psiquiatra, ya que muchas veces la complejidad de algunos otros trastornos hace que esta persona que podría haberse manejado en un inicio, en un primer contacto, demore. Y la calidad de vida también tenga menor pronóstico en comparación de un primer manejo. Mencionarles, obviamente, que si no puedes volar, corre, que si no puedes correr, camina, que si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Y con ello, decirles muchas gracias nuevamente por prestarme atención un domingo en la tarde, tan solo viendo, o sea, en vez de estar viendo películas o alguna otra cosa o estudiando para algún examen, estar escuchándome, ya que me siento muy halagada, muy agradecida con todos ustedes. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y cualquier otra duda a su servicio a través de ese correo que me representa en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres y en el Centro de Investigación de Salud Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Estoy muy seguro que este tema lo llevaremos siempre y bueno, agradecerte mucho tu tiempo y tan magnífica ponencia que nos diste el día de hoy. Tenemos un par de preguntas, entonces, bueno, acá nos dicen que les gustaría saber cuál es que en el trastorno adaptativo, cuál es el pronóstico con lo que cuenta el paciente. Exacto. Bueno, con respecto al trastorno adaptativo,
justamente en comparación del resto de trastornos mentales, el pronóstico de un trastorno adaptativo depende de la intensidad de los síntomas, porque si la persona tiene ideación suicida, la verdad es que hay que tomarlo con pinzas. Pero en general, digamos, en el grueso de la pregunta, para poder responderte, en general los trastornos adaptativos son fácilmente de resolver en comparación del resto de trastornos, porque como su misma definición lo menciona, son autolimitados, son fácilmente de resolver, un buen pronóstico en general. ¿Sí? Gracias, Doc. Nos preguntan también, ¿cuál es el tiempo para clarificarlo en agudo y crónico con respecto a la duración de los síntomas? Claro, y esto tiene que ver con, digamos, un poco la controversia, porque si me escucharon en la definición, depende de los sistemas clasificatorios, si utilizamos DSM-5 o CIE-10, y aún así termina siendo un poco complicado, ya que en el cuadrote que les presenté, abajo de los subtipos de presentación de trastornos adaptativos, en esa literatura menciona la diferencia de más de 6 meses o menos de 6 meses para calificarlo como agudo o crónico. Sin embargo, nuevamente mencionamos que esto tiene que ver con el sistema de clasificación que uno tome, porque si vemos que el diagnóstico de trastorno adaptativo y lo que les mencioné se resuelve, porque en teoría se resuelve en menos de 6 meses, y en la clasificación que yo les presenté, el crónico va más allá de los 6 meses, hay un poco de controversia. Entonces, depende mucho eso. No les podría decir más, solamente depende del sistema de clasificación que uno use. Gracias, Doc. Y nos preguntan, ¿cuáles serían esos puntos clave para diferenciar un trastorno adaptativo con componente ansioso versus un trastorno de ansiedad establecido? Recuerden los criterios de trastorno de ansiedad. Recuerden los criterios de trastorno de ansiedad. Si nosotros nos vamos a los trastornos de ansiedad y lo vemos en CIE-10 o en el DSM-5, todos esos criterios A, B, C, D, tienen que cumplirse para, obviamente, cumplir el diagnóstico de trastorno de ansiedad. En los trastornos adaptativos con síntomas de ansiedad, nos hablan de que existe un periodo en el que la persona ha tenido un evento precipitante. En el trastorno de ansiedad generalmente no hay un evento así de precipitante, ¿me entienden? Lo segundo es que los síntomas, o sea, los síntomas en el trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad son algunos de los que conforman el criterio, digamos, los criterios para diagnóstico de trastorno de ansiedad. ¿Me entienden? No pueden cumplirlo todos, porque si no sería un trastorno de ansiedad. Lo tercero es que a lo largo del tiempo vemos que el trastorno de adaptación generalmente se resuelve. Como les mencioné, puede ser por obra y gracia de algún profesional o no, puede ser simplemente porque el paciente resolvió, digamos, el contexto o el evento con solo adaptarse, o simplemente el evento desapareció. En cambio, en los trastornos de ansiedad, en realidad esto persiste a lo largo del tiempo y generalmente van más allá de los 6 meses. Y es muy difícil en realidad de tratar. Y ya, y no sé si con eso resuelvo esa pregunta, César Andrés. Espero que sí. Sí, estoy leyendo, estoy viendo todas las preguntas, espero que esté bien. ¿Sigo leyendo? Muchas gracias, César. Bueno, sigo leyendo, ¿no, Daniel? Sí, dale, Doc, dale, dale. Ok. Karen
desde García me pregunta, ¿cómo responde el paciente al tratamiento? ¿Suele haber buena adherencia al tratamiento? En general, en trastornos adaptativos en comparación del resto de los trastornos mentales, les comento que existe buena adherencia al tratamiento si se trata mayormente del subtipo ansioso. No existe evidencia en investigaciones, les estoy hablando de la experiencia, porque no se ha investigado, digamos, la mayor adherencia en trastornos de adaptación versus otros trastornos mentales. Pero te comento, Karen, y a todos, que en general la adherencia es buena si se trata del subtipo de ansiedad, porque generalmente están tan preocupados con su sintomatología que sí o sí cumplen al pie de la letra con todo el tratamiento que se le da, ya sea farmacológico o en psicoterapia. Lamentablemente, ahí va un poco, digamos, el conflicto. Cuanto más ansiosos son, por eso se tiene que clasificar bien la intensidad, más, digamos, más difíciles en las intervenciones breves con respecto a la respuesta. No estoy hablando de la adherencia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la premura en este tipo de pacientes es tal, de tal manera que obviamente quieren que se resuelva ya. Entonces, en este aspecto, los que tienen más ansiedad se pierden en el tratamiento si se trata de solo psicoterapia. Sin embargo, si hay la combinación de ambos, generalmente es buena. Entonces, Karen, no sé si respondí. ¿Karen? No sé si sigue tampoco. Ah, ya, sí, Karen, gracias. Valentina, a ti, muchas gracias, Karen. Valentina pregunta, ¿cómo actúan los ansiolíticos en los trastornos de adaptación? En general, los ansiolíticos son los fármacos que pertenecen al grupo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en farmacología podemos ver que tienen íntima relación con el receptor para GABA a través de los iones cloro. Entonces se abre el portal para que el GABA entre a la neurona, bueno, se acopla a la neurona y este actúe a través de los receptores para cloro. Y con esto producir sensación de alivio y baja de, empezando, miedo, y con ello menor tensión muscular, mayor presencia de sueño y con eso la relajación en general. Si nosotros empezamos a hablar de solo ansiolíticos en el trastorno de adaptación, en realidad el manejo con esto es muy bueno, muy bueno. En realidad, en teoría y en la práctica, el uso de solo ansiolíticos en trastorno de adaptación está bien indicado, muy bien indicado, pero por supuesto, sin desconocer los antecedentes del paciente, como por ejemplo las dependencias a algunas sustancias psicoactivas, porque en general no se tiende a dar benzodiazepinas a los pacientes que generalmente tienen esta predisposición. Y evidentemente los ansiolíticos, como en trastornos de adaptación o trastornos de ansiedad, funcionan bien como la verdad uno lo espera. Y no sé si con esto, Valentina, también contesto tu pregunta. Creo que ya se fue, Daniel, lo siento. Ahí te respondió, Doc. Que gracias. Ok, gracias a ti. Bueno,
Muchas gracias. ¿Qué psicoterapias son recomendadas a personas que no aceptan el tratamiento farmacológico? Es lo que creo que leí. Sí. Bueno, como les dije, hay psicoterapias breves. Cuando hablamos de intervenciones breves, no hablamos de las psicoterapias que tienen larga duración, como, digamos, de diferente escuela. Esperen que me ordeno. En general, la mejor forma de psicoterapia para trastornos de adaptación y trastornos de ansiedad o depresión tienen que ver con la terapia cognitivo-conductual. Pero recordemos que el tipo de psicoterapia también tiene que ver con el tipo de paciente. Y porque en general, si es que un paciente tiene como comorbilidad un trastorno de personalidad, por ejemplo, borderline, la terapia cognitivo-conductual para trastorno de adaptación y trastorno de personalidad de este tipo no funciona bien. Lo mejor, por ejemplo, es la terapia dialéctica conductual o DBT. ¿Sí, José Eduardo? Espero que sí. Karen menciona que hay una pregunta más arriba. 2. Pero no los leo, perdona. No sé si Daniel me puede ayudar. Sí, Doc, nos pregunta Tatiana Alejandra, ¿qué factores predisponen a que algunas personas presenten los trastornos adaptativos y otras superen más fácil algún evento estresor? Ya. ¿Qué factores predisponen? Ya. Lo que comenté en la exposición tiene que ver con, digamos, a la mayor presencia o vulnerabilidad de los trastornos adaptativos. La fisiopatología en realidad de la predisposición o el mayor riesgo de la presencia de trastornos adaptativos en las personas en sí no está bien estudiada. Lo que mencioné son hipótesis. Mencionan que hay como que una mayor activación de la amígdala con respecto al sistema neuronal en el cerebro, o mayor activación del eje hipotálamo-hipófiso adrenal con respecto al aumento de la hormona del estrés o cortisol en comparación del resto de la población. Pero como te vuelvo a comentar, son hipótesis. Otros hablan también de los trastornos de personalidad como, digamos, o rasgos de trastornos de personalidad ya en la adolescencia o infancia incluso, rasgos o de conductas desadaptativas que se pueden, digamos, que pueden tener mayor riesgo, mayor relación o correlación para la presencia de trastornos adaptativos. Pero en sí, nuevamente, no hay causa-efecto. No hay causa-efecto. Y por ello, si es que hay mayor comorbilidad en una persona, existe menos probabilidad de que la resolución sea más rápida. Eso es uno. Porque lo del fondo a veces persiste. Y nuevamente, tiene que ver mayormente o más frecuentemente con la presencia de trastornos de personalidad. Y no sé si Tatiana, con eso respondo a tu pregunta. Espero que sí, Tatiana, espero que estés por aquí o todavía no esté, o ya te fuiste. Espero que sí. Muchas gracias, Tati. Y Laila, pregunta sobre, ya vi la pregunta. ¿Se podría usar el propanolol en estos casos? El propanolol se ha indicado, en realidad, en psiquiatría, hay dos condiciones que se usa el propanolol o el propanolol. Y la primera tiene que ver con un evento secundario que se da a propósito de los antipsicóticos, generalmente típicos, que se llama acaticia, que es esta sensación de intranquilidad muy disfuncional
en algunos pacientes que utilizan antipsicóticos que necesitan estarse moviendo continuamente, así como no tienen idea, y se utiliza propanolol en acaticia. Y la segunda, y aprobado por la FDA en psiquiatría, es el uso de propanolol en ansiedad anticipatoria, no necesariamente en trastornos adaptativos. ¿Por qué? Porque al ser un beta bloqueador, lo que induce es que baje la frecuencia cardíaca, y con esto, secundariamente, el ritmo o la sensación de tranquilidad que sucede, porque obviamente en trastornos adaptativos o en general cuando uno tiene miedo, generalmente tiene mayor frecuencia cardíaca, o sea, el ritmo cardíaco se acelera. Propanolol lo que hace es disminuir el ritmo cardíaco y con ello baja y se neutraliza. Pero esta señal hace un feedback negativo cuando se usa propanolol, y por eso al cerebro manda la señal de que todo está bien alrededor, en el contexto, y por eso la persona calma, va bien, se desenvuelve bien, se adapta más fácilmente. Y esto se usa, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo a la hora de exponer. O sea, por ejemplo, yo me podría haber tomado un propanolol antes de presentar esta exposición, si es que hubiera tenido mucho miedo, nada más. Pero propanolol en trastornos adaptativos en general no están probados. ¿Sí, Laila? Gracias a ti. Creo que ya no hay más preguntas. No, creo que ya no. Bueno, perfecto. Comentarles, chicos, que nuevamente me ha agradado mucho el estar acá. Sé que es domingo por la tarde, y les agradezco mucho por haberse dado el tiempo para estar aquí, hacer las preguntas. Me ha encantado compartir. Bueno, ya saben cómo buscarme. En todo caso, estoy en Instagram, Daniel lo puede comentar, es como doctora Mate, Derea Mate. Y nada, chicos, los felicito, son realmente, se nota que hay bastante compromiso hacia su profesión, y nada, desearles lo mejor del mundo. Muchísimas gracias, Doc. Gracias por tu tiempo. Fue una muy buena charla. Y bueno, esperamos que no sea la única vez que nos veamos, ¿no? Sí, yo por supuesto en aceptar para una próxima oportunidad. Cuídense mucho, saludos allá, amigos colombianos, de acá de Perú, una servidora cuando gusten. Gracias, Doc. Un abrazo. Que les vaya muy bien. Gracias, Doc. Chao, Hasta luego. chao. Chao, chao.